Gracias por avisarme. Ahora sí, ¿no? Qué bueno. Buenas noches. Ahora ya tiene audio, ¿no? Entonces, pues, si me permiten, para las personas que afortunadamente recién comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a tratar aquí son las fuentes que nosotros vamos a utilizar para tratar el tema de las creencias en el budismo. Y vamos a comenzar con las fuentes de la canasta de los discursos, el Sutta Pitaka, del Canon Pali y del Tipitaka. Y ustedes allí pueden ver, eh, el primero es el Digha Nikaya, que es la colección larga, el Brahmajala Sutta, que es el primer discurso del Digha Nikaya, de la colección larga. Entonces, este es el discurso, eh, digamos, más importante de todo el canon, donde se trata el tema de las creencias. Entonces, nosotros vamos a estudiar este Brahmajala Sutta completamente a partir del día lunes. Como decía anteriormente, normalmente al comienzo de este tipo de cursos, yo tengo una lámina antes de las fuentes que es el contenido del curso, clase número 1, clase número 2, hasta la clase número 8, ya programada. Pero como el Brahmajala Sutta es un discurso largo, muy largo y muy complejo, entonces me es imposible en este momento saber cuántas clases vamos a necesitar para poder estudiar el Brahmajala Sutta. Entonces, por eso lo que le estaba explicando cuando me avisaron aquí que no había sonido, es de que la primera clase nosotros vamos a explorar y estudiar el tema de las creencias en el budismo, y también en la segunda clase vamos a tener dos clases para tener un marco y poder entender claramente. También, como les decía, este es un tema complejo, muy amplio, que se presta a muchas confusiones, y en realidad esto da para mucho más que las clases que nosotros vamos a tener aquí. Pero mi propósito es poderlos orientar a ustedes de tal manera que si ustedes quieren aprender más y estudiar más sobre este tema, tengan una orientación y una dirección correcta. Entonces ese es mi objetivo con relación a este curso. Y también, debido a la complejidad del tema, vamos a tener clases suplementarias donde vamos a repasar lo de la clase anterior el día siguiente. O sea que mañana ustedes van a poder repasar y profundizar en algunos temas que yo no voy a tener tiempo para tocar. Entonces mañana la clase suplementaria de la clase 1 va a ser de 8 a 8:45 de la mañana. ¿Es así? Sí, de 8 a 8:45. Okay. Entonces, y ahí ustedes, si ustedes hacen un escaneo de la canasta de los discursos, hay todo en el Samyutta Nikaya, que son los discursos, la colección agrupada, hay todo un Samyutta completo que es sobre Diti. Diti es el término que nosotros vamos a explorar en esta clase y en la siguiente, y que no lo vamos a traducir por ahora. Y porque se resiste ese término a una traducción. Entonces, pero al final de la segunda clase quizás ustedes ya puedan tener una idea más clara o sea, solamente yo les pido que ustedes aprendan solamente un término en Pali, que es Titi. Ahora vamos más adelante a ver eso. Y también en el Samyutta Nikaya hay capítulos sobre el Titi. En el Patisambhidamagga, que es otro tratado canónico atribuido a Sariputta, el principal discípulo del Buda, hay toda una sección, una discusión sobre Diti. Y después en el Udana hay un discurso muy famoso, que es el Patama Nanatitiya Sutta. Traducido al español es el primer discurso de varios, digamos, sostenedores de creencias diferentes al Buda, para traducirlo. Entonces,
En ese discurso es un discurso muy famoso, que es ese discurso del rey y los ciegos. Seguramente si ustedes han leído algo sobre... Y de hecho ese discurso una vez descubrí que está en los libros de la SEP, ¿no? Pero con una explicación completamente diferente a la que el Buda dio. Un día Janet, la hija de Manuel, trajo los libros de la secundaria de la SEP y me mostró el libro y, oh sorpresa, esta es la historia de los ciegos y el rey. O sea, este discurso es importante porque se dice de que un rey pone un elefante en la plaza del mercado y trae los ciegos y hace que cada uno toque una parte diferente del elefante y que le diga cómo es el elefante. Entonces cada uno dice de acuerdo a la parte que vio, que experimentó. Entonces el Buda usa ese símil para explicar, ¿no?, cómo son las creencias, digamos, de otros contemporáneos suyos en esa época, ¿no? De que en realidad, o sea, uno ve una parte de la realidad y trata de explicar todo en base a lo que uno está viendo, ¿no? O sea, el elefante entonces, bueno, ese es un discurso bien importante que si tenemos tiempo lo vamos a ver. Y después hay dos discursos en el Sutta Nipata, que son el Chula Vyulha y el Maha Vyulha Sutta, que son el discurso de las disquisiciones menores y disquisiciones mayores, que son discursos muy importantes si nosotros queremos entender la cuestión de las creencias. Porque ahí el Buda nos explica un poco cómo se originan las creencias en el mundo. Y un poco todo el procedimiento que hay a partir del origen de las creencias y todo eso. Pero son discursos bien abstrusos, difíciles, pero son muy importantes para poder entender también el tema de las creencias. Y también yo lo tengo ahí en las láminas. Si tenemos tiempo vamos a estudiar esos dos discursos del Sutta Nipata. Entonces esas son las fuentes que nosotros tenemos de la canasta de los discursos. Y después en la canasta de la Abhidhamma, nosotros tenemos tratado el tema de Diti en el Dhammasangani, que es el primer libro de Abhidhamma. Entonces ustedes van a encontrar diferentes definiciones de Diti. Y el segundo libro de Abhidhamma, que es el Vivanga, el Dhammasangani se puede traducir al español como algo así como la compilación de los Dhammas. Y el Vivanga es algo así como el análisis de los Dhammas. Entonces ahí en el Vivanga, en el capítulo 17, hay una lista de 115 diferentes tipos de Diti, tradujámoslo como creencia si quieren, que está tomado de los discursos. O sea, de que en realidad ese capítulo es muy útil porque a uno le ahorra el trabajo de buscar todo en la canasta de los discursos, y ahí está compilado, digamos, 115 diferentes tipos de Diti. O sea, de que vamos perdón, no había pasado la lámina. Estoy hablando de del... Gracias por avisarme. Me está preguntando si todos los discursos de la lámina están traducidos al español. El Brahmajala Sutta lo hemos traducido al español y lo vamos a publicar a partir del lunes en la página, pero son como 50 páginas de traducción o sea que no lo podemos imprimir para cada uno de ustedes. Si ustedes quieren pueden entrar y lo pueden ver en PDF en la página. El Brahmajala Sutta está disponible a partir del lunes. Entonces, si ustedes tienen acceso, pueden, pero nadie tiene acceso a internet, solamente yo. Bueno, no sé, a lo mejor imprimo 2 copias.
¿no? Para no gastar mucho papel y lo reparto entre ustedes. Total, ¿cómo? O si ustedes quieren, hacemos un set y lo mandamos a Manuel y ustedes le piden y que él le haga copia para ustedes. Eso puede ser, ¿no? Entonces podemos hacer eso, ¿no? O van a Cocoacín, Trabajilotepeca ahí. Bueno, entonces, y los discursos del Sutta Nipata también están traducidos, una nueva traducción que lo vamos a compartir. Ok, entonces eso es con relación a la fuente de la canasta de la Vidama, y también nosotros tenemos la literatura postcanónica, que es los comentarios, los subcomentarios y tratados. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar aún más explicaciones de este término diti. Entonces, tenemos mucho de material de referencia para todo esto. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, el término más común para referirse a lo que nosotros consideramos como una creencia es diti. Es una D, una I, una T con un punto abajo, que significa que es una T como, pero es palatal. La lengua hay que colocarla tocando la parte superior del paladar. Entonces no es como la T nuestra es dental, ta. Pero la T con el punto es palatal, o sea que en vez de tocar los dientes, la lengua, si ustedes ven cuando pronuncian la T, ¿no? Como uno dice T, por ejemplo. La lengua está tocando los dientes. La T con el punto debajo en Pali, en vez de tocar los dientes, tiene que estar tocando la parte superior del paladar. Entonces, di, ti. O sea que entonces ahí son dos sílabas. Dit es una y ti es otra. La H es una T aspirada, ¿no? Entonces, no importa. Entonces, la definición de diti es eso que ve de manera equivocada. O sea que de ahí a traducir diti como creencia hay un largo camino, ¿no? De hecho, cuando veamos la derivación, vamos a entender un poco más de esto. Ahora, en la lengua Pali, las voces normalmente se explican de tres formas diferentes. La primera forma es la derivación a partir de una o más raíces. Y operaciones gramaticales como la colocación de prefijos y sufijos. O sea que la lengua Pali es muy diferente al español. Normalmente si uno toma el término creencia, a lo mejor eso viene del latín y ahí se terminó, ¿no? Viene del latín o del griego, bueno, ahora no sé bien la parte etimológica de la palabra creencia. Y también, bueno, hay otra cosa que sería importante comprender, que es cuándo se comenzó a usar en el español creencia. Entonces hay un diccionario histórico que uno puede consultar y saber, bueno, cuándo fue el primer uso de ese término. Pero en la lengua Pali, las voces vienen un poco antes de todo eso. Se derivan de raíces. Ahora vamos a ver la derivación de diti, ¿no? Entonces nosotros podemos precisamente delimitar y entender lo que significa un término, porque nosotros, cada voz, cada palabra en la lengua Pali viene de una raíz. Entonces nosotros podemos hacer el proceso de la palabra a la raíz, de la raíz a la palabra, ¿no? Y después tenemos explicaciones etimológicas, que vamos a ver también, y sinónimos y términos afines. Cuando se trata de conceptos reales, términos que corresponden a la misma realidad última. Eso es una cosa muy importante que vamos a explicar ahora, lo que es un concepto real y lo que es un concepto irreal, ¿no? Sí. ¿La lengua Pali era la lengua del Buda? De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utilizó la lengua Pali. ¿Y el sánscrito?
El sánscrito, no, el Buda no utilizó el sánscrito, sino bueno, el sánscrito, hay dos tipos de sánscrito: el sánscrito védico, que ya era anterior al Buda, y el sánscrito clásico, que es posterior al Buda. Entonces, lo que pasa es que el Pali era una lengua vernacular, una lengua franca, una lengua como es el inglés ahora, ¿no? Porque era la lengua del reino de Magadha, que era el reino más importante que existía en la época del Buda. Entonces, como era el reino más poderoso, el más importante, la lengua era la lengua que todos los demás reinos en la época en la India, en la época del Buda, utilizaban. Entonces, esa es la explicación que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver esto de los conceptos más adelante, pero entonces nosotros tenemos tres formas normalmente de explicar a las voces, a las palabras, a los términos. Entonces, veamos primero la derivación de Diti, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la voz Diti se deriva de la raíz disa, que significa viendo. Pekaná significa viendo, ¿no? Y un sufijo de derivación primaria ti, que son todas como fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la raíz disa y le colocamos el sufijo ti, y ese sufijo se convierte por operaciones gramaticales y llegamos a diti, ¿no? O sea, de que inicialmente el término diti significa viendo. Okay. Ahora, entonces, si nosotros queremos ver la parte etimológica, nosotros tenemos que ir a los comentarios de la tradición Theravada, y nosotros tenemos dos comentarios aquí que nos dan información muy útil, importante, que es el comentario de Udana, que es ese discurso de los ciegos y el elefante. Entonces, ahí en ese comentario explica la parte etimológica de esta voz. Y el Visuddhimagga, que es otro tratado muy importante. Entonces, en esos dos comentarios, nosotros podemos entender etimológicamente el término Diti. Ahora, normalmente, cuando se define etimológicamente una voz, se dice de que se define de tres maneras: por medio del instrumento, por medio de la gente y por medio de la acción. Cuando una palabra, cuando un concepto, cuando un término en la lengua Pali se define de acuerdo con estas tres cosas: instrumento, agente y acción, eso significa que es un concepto real, ¿no? Eso significa que ese concepto está refiriéndose, su referente es una realidad última. Yo en las láminas siguientes voy a explicar un poco más de eso, pero yo le voy a dejar a Felipe mañana, cuando hagan el repaso, vean un poco sobre eso, porque si nos metemos en esto no vamos a poder seguir. Pero entonces lo importante aquí es de que cuando una palabra, cuando un vocablo, cuando un término en la lengua Pali se define de acuerdo al instrumento, a la gente y a la acción, eso significa que ese concepto, ese término, el referente de ese término, de ese concepto, es una realidad última, no es otro concepto. Un concepto puede tener como referente una realidad última u otro concepto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta etimología, entonces Diti se está refiriendo a una realidad última, que ahora voy a explicar un poquito más, para no desviarme del tema. Entonces, de acuerdo con el instrumento, nosotros tenemos ahí, los comentarios dicen que ven por medio de eso que el mundo y el ser son eternos, etc. Los seres, ¿no? Nosotros vemos por medio de eso que el mundo y el ser son eternos. Es un tipo de creencia, ¿no? Que de acuerdo con el budismo es una creencia errónea, pero aún siendo errónea uno ve de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros vemos, pero
como es la definición por medio del instrumento, es lo que hace que nosotros veamos de esa manera, ¿no? Entonces, hay algo en la conciencia, un factor mental, que hace de que nosotros veamos el ser como eterno, como permanente, como ustedes quieran. Vamos a explicar eso también más adelante. O por medio de eso ven de manera errónea. Ok. Prometo que lo voy a explicar más, ¿no? Ahora, la otra definición es la definición de agente. Ve por sí mismo de manera errónea. Y la tercera definición es
¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. Ok, qué raro. Entonces, ok, ahora sí. Gracias. Entonces, Diti es un concepto que está apuntando a algo. Y eso es un factor mental insano asociado con la conciencia. Entonces, esa es toda la información que tenemos hasta ahora. Entonces, ahí ustedes tienen lo que normalmente se denomina la mente en Pali, Nama, consiste en Cheta o Vijnana y Chetasika, que son los factores mentales, ¿no? Entonces, Diti pertenece a los factores mentales, los contenidos de la conciencia. ¿Okay? Ahora, Diti como factor mental insano siempre está asociado con la raíz mental del apego o el deseo, Lobha. Pero no siempre que surge el factor mental del apego o deseo, surge Diti. O sea, esto es muy importante para nosotros. Mañana vamos a ver un poco la relación entre el deseo y Diti. Pero siempre que hay deseo, o mejor dicho, siempre que hay Diti, hay deseo. Son factores mentales diferentes. Pero puede haber deseo sin Diti, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar el factor mental del deseo y el apego con el factor mental de Diti, ¿no? Pero si está Diti, hay deseo. Eso es importante que nosotros lo tenemos presente. Entonces ahí nosotros tenemos un cuadro donde nos permite entender lo que dije anteriormente. Cuando surge el factor mental del apego-deseo, a veces surge Diti. Y cuando surge Diti, siempre surge el factor mental del apego al deseo. Siempre está el factor mental. O sea, de que el deseo o el apego es una raíz. Y es como si tuviera prevalencia. No, es como los planetas, por ejemplo. No todos giran en este sistema solar, nos giramos alrededor del Sol. No, entonces el deseo es como el Sol, digamos. Y Diti es como la Tierra, digamos. No, que va girando siempre alrededor. O sea, de que está, porque el deseo o el apego, que también son términos muy difíciles de traducir. Por eso lo pongo así. Siempre que hay Diti hay apego-deseo. El Diti no puede surgir sin el apego al deseo. Pero a veces puede haber apego-deseo sin Diti. Vamos a explorar eso también. O sea, por eso nosotros necesitamos 2 clases. ¿Cómo? O 9. Ahora, Diti implica aprender el objeto, aprender no en el sentido de conocer, de una manera errónea, es decir, aprender el objeto de una manera contraria a la realidad. O sea, de que ahora nosotros nos estamos aproximando ya más, o sea, que poco a poco nos estamos aproximando al significado. O sea, que es aprender el objeto de una manera contraria a la realidad. Aprender el objeto como mío, por ejemplo, o como yo. Esas son formas, digamos, erróneas de aprender o interpretar, se podría decir, el objeto. Entonces eso es, digamos, eso que tenemos ahí es muy importante con relación a Diti. O sea, que es un factor mental que toma el objeto
de una manera diferente a lo que el objeto es. ¿No? Entonces, ¿por qué Diti hace eso? Es otra pregunta, ¿no? Pero eso es su característica. Diti como realidad última como factor mental insano siempre es parte del sujeto, es decir, parte de la mente que aprende o que toma el objeto. O sea, si ustedes entienden esto, van a entender correctamente toda esta problemática, porque hay mucho escrito sobre esto, pero cuando nosotros no entendemos esto de la perspectiva de Abhidhamma, se prestan muchísimas confusiones. Entonces, siempre Diti como realidad última es parte del sujeto que comprende el objeto o que toma el objeto. Entonces, hagan un apunte de esto, porque esto le va a ahorrar muchos problemas después, ¿no? Ahora, como Diti es una realidad última, las realidades últimas fueron esos dos componentes finales de la realidad, son las realidades últimas, que fueron descubiertas por el Buda. Nos llega a través de estas realidades últimas que nosotros construimos la realidad a través de conceptos. Pero los building blocks son las realidades últimas. Entonces, estas realidades últimas existen independientemente de los conceptos del lenguaje. Pero para nosotros poder hablar de las realidades últimas, necesitamos conceptos y lenguaje. Entonces, por esa razón, los comentaristas en la tradición Theravada proponen 4 artificios definitorios por medio de los cuales la realidad última puede ser delimitada. Entonces, nosotros podemos hablar de las realidades últimas y como las realidades últimas, como dije anteriormente, tienen una naturaleza intrínseca inmutable. Nosotros podemos hablar de las realidades últimas si nosotros usamos los términos, los conceptos adecuados. Por ejemplo, la sensación de dolor, ¿no? Esa es una realidad última. La sensación de dolor tiene una naturaleza intrínseca inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa de que si surge el dolor en otra persona, la característica, digamos, del dolor es igual que en cualquier otra persona donde surge. Podrá haber diferencias de dolor, de lugar, intensidad, etc. Pero ¿no? Si uno va a un médico, por ejemplo, y le dice, yo tengo dolor, ¿no? O sea, eso significa que tiene una característica inmutable con relación espacialmente. O sea, de que si surge en Felipe o si surge en otra persona, esa característica es la misma. Eso es una realidad última. Y también temporalmente no cambia. Por eso se dice inmutable. A eso se refiere inmutable, no que sea permanente. Permanente es esa característica, porque cada vez que surge, surge de la misma manera, ¿no? Pero no siempre surge, por eso es impermanente. Entonces, se dice de que la realidad última, en este caso Diti, cuando surge en la mente de Paco, por ejemplo, es la misma que cuando surge en la mente de Lourdes, ¿no? O de una persona, digamos, en la Edad Media, o en la época del Buda,
o, digamos, en el futuro. O sea que temporalmente y espacialmente las realidades últimas siempre poseen la misma naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces, como tienen la misma naturaleza intrínseca, espacial y temporalmente, entonces nosotros podemos delimitarlas para poderlas entender correctamente. O sea, no necesitamos estudiar esto para decir, por ejemplo, cómo es el dolor, ¿no? Porque es una experiencia que uno tiene que es igual, digamos, a todos los demás y será igual a los que vengan después y fue igual a todos los que lo tuvieron antes. O sea, por ejemplo, el dolor. El dolor es un buen ejemplo. El dolor físico me estoy refiriendo, como sensación. Entonces, por esa razón, a las realidades últimas, en la literatura Pali, se las delimita de acuerdo a 4 artificios definitorios. O sea, no hace falta delimitarla para saber lo que es el dolor, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que hablar de realidades últimas mucho más sutiles, que son, por ejemplo, en este caso, la cuestión de la mente, porque Diti es parte de la mente. Entonces tenemos que ser muy precisos con relación a qué nos estamos refiriendo. Porque bueno, nosotros vamos a explorar la diferencia entre Diti y el deseo y el apego, por ejemplo. Son cosas diferentes, son realidades últimas diferentes que están juntas. Entonces, porque Diti tiene un aspecto de apego. Pero cuando nosotros hablamos del aspecto de apego que tiene Diti, nos estamos refiriendo a otra realidad última que es el apego. Porque como surgen juntas. Entonces, ahí nosotros tenemos la característica, la función, la manifestación y la causa próxima. De cada realidad última se delimita de acuerdo a esos 4 componentes. Entonces veamos el primero. Entonces la característica de Diti es interpretar las cosas de manera imprudente, injustificada, errónea, ¿no? Esa es la traducción del Pali al español. Entonces, cuando uno interpreta algo de una manera contraria a la realidad, esa es la característica de Diti, ¿no? Tomar algo que es impermanente como permanente. Eso es la característica, por ejemplo. La función es preasumir. Preasumir significa suponer algo que en realidad no es. Y la manifestación, ¿cómo se le manifiesta a uno? De que uno está interpretando incorrectamente. Y la causa próxima, ¿qué es lo que hace que Diti surja en la mente de cada uno? ¿No? Entonces, los comentarios dicen de que Diti tiene como causa próxima la falta de interés de acercarse a personas nobles, etc. O sea, las personas nobles son personas de que han visto la realidad correctamente. Entonces, la falta de asociación con personas nobles hace de que uno continúe, digamos, en ese tipo de error de interpretación de la realidad. Entonces, nosotros ahí hemos delimitado Diti. Ahora, Diti siempre es sinónimo de Micha Diti, que ya es una creencia o una concepción errónea. Generalmente hablando, a no ser que el término Diti esté modificado o calificado por otro término como Samaditi, recta creencia, es prudente asumir que este tiene el significado de creencia errónea. O sea, de que en el canon Pali el término Diti, si ustedes lo encuentran por sí solo,
eso normalmente significa una creencia errónea. Pero si la encuentran calificado, por ejemplo, como samaditi, como el primer componente del autoplacentero, entonces ahí ya cambia totalmente el significado y es una creencia correcta. Ahora, en el Dhammasanga, en el primer libro de la Abhidhamma, se utilizan 16 términos diferentes para referirse a Diti. Ahora nosotros no vamos a entrar en eso. Además de su significado como factor mental, bueno, ahora esto es importante. O sea que nosotros vimos que Diti es parte del sujeto, ¿no? Es un factor mental que surge con la conciencia y que toma o interpreta incorrectamente el objeto o la realidad. Pero además de este significado, como factor mental asociado con 4 conciencias insanas con raíz en el apego, Diti también se utiliza para referirse a las 62 creencias mencionadas en el Brahma-yala Sutta, que nosotros vamos a estudiar a partir del lunes. O sea, de que, de acuerdo con el Abhidhamma, Diti es un factor mental asociado con la conciencia que interpreta correctamente la realidad. Entonces ve la realidad de una manera inversa a lo que es. Eso es el significado de Diti como realidad última. Pero en el Canon Pali ustedes van a encontrar que Diti también se utiliza para referirse a las creencias de la gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos Diti para referirnos a las creencias, no sé, por ejemplo, uno dice yo soy, no sé, ateo, o no sé, yo creo, soy budista, ¿no? Entonces, eso que uno identifica como una creencia, eso es algo diferente a como nosotros lo hemos explicado hasta ahora. Porque en este caso es el objeto. O sea, si me están siguiendo hasta ahora, van bien. Ahora, entonces, cuando se utiliza para referirse a las 62 creencias que nosotros vamos a estudiar a partir del lunes, mencionadas en el Brahma-yala Sutta del Digha Nikaya, o cualquier creencia o teoría, Diti deja de ser un concepto nombre y se convierte en un concepto irreal, en Pali Abhijamana Pañati. Entonces, aquí hay otra cosa diferente, que en este caso, cuando Diti se está refiriendo a una creencia, una teoría, ya no es parte del sujeto, sino que es la creencia o la teoría. Entonces, cuando es la creencia y la teoría, eso ya es otra cosa completamente diferente. Eso es un concepto irreal. A ver, tenemos un cuadro ahí. Entonces, aquí en este caso, el concepto nombre Diti se está refiriendo a un concepto cosa, no a una realidad última. O sea, de que una creencia y una ideología es una construcción mental de alguien, ¿no? Y entonces cuando uno utiliza de esta manera, entonces ya Diti tiene otro significado diferente. Entonces, si ustedes entienden esta diferencia que nosotros hemos explicado hasta ahora, se van a ahorrar muchos problemas cuando estudian, digamos, toda la cuestión del Canon Pali y sus relaciones de tema. Entonces, simplemente identificar a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, por esa razón, yo no he traducido Diti todavía, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de traducir. Entonces, ¿cómo traducimos Diti? ¿No? Porque a veces entre los traductores, ¿no?, se critican mutuamente, ¿no? y todo eso, pero uno tiene que aprender estas lenguas y todo lo demás para darse cuenta la gran dificultad que es traducir algo.
¿no? Porque traducir algo significa darle un valor a un término en la lengua pali, en español o en inglés o en la lengua que uno traduzca. Cuando uno le da un valor, es como si estuviera descartando todo lo demás, ¿no? Pero nosotros afortunadamente hasta ahora no hemos explicado esto para que ustedes se den cuenta de la dificultad de traducir esto. Entonces, dependiendo del contexto, entonces uno puede traducir diti como creencia, por ejemplo. Sería una traducción noción, punto de vista, concepción, dogma, teoría, especulación, opinión, ideología. ¿Ya? Dependiendo del contexto. O sea, puntos supresivos, y si ustedes quieren agregarle, pueden agregar. Entonces, vamos a resumir lo que hemos visto en esta clase. Ya hemos pasado casi una hora. Entonces, el término diti puede tener dos significados. Factor mental insano, en este caso es una realidad última, un concepto real. O puede significar una creencia, una ideología, etc. En este caso es un concepto irreal. Un concepto que está apuntando a otro concepto. En el primer caso es un concepto que está apuntando, está refiriendo a una realidad última. Ok. Ahora, ¿qué relevancia tiene todo esto para el mundo moderno? Esto el Buda lo enseñó hace 2600 años. ¿No? Y normalmente, si ustedes leen el Canon Pali, van a encontrar que el Buda utiliza este término para referirse normalmente a las opiniones, a las creencias, a las especulaciones de sus contemporáneos, que eran normalmente los samanas y los brahmanes. O sea, si ustedes leen, vamos a estudiar a partir del lunes el Brahmayala Sutta, ese término samana, brahmana, samanas y brahmanes. Los brahmanes son los representantes, digamos, de la casta dominante religiosa en la época del Buda, ¿no? Un poco así como la religión oficial. Y los samanas eran todos aquellos heterodoxos que se oponían, digamos, a la religión oficial. El Buda era uno de ellos, uno de los tantos, porque había una gran cantidad de samanas. Samana yo lo tradujo como ascetas, pero sí. ¿Cuál era la religión tradicional para los brahmanas en aquella época? Bueno, la religión, el brahmanismo, es la religión que es en la época del Buda, que se adhiere a la autoridad de los Vedas. Entonces esa era la religión oficial, la religión ortodoxa, digamos. Entonces el Buda nace en ese contexto histórico, social, de esa sociedad, digamos, que está dominada por esta religión de los brahmanes, ¿no? Entonces, si el Buda pertenece a este grupo de samanas o ascetas, que hay muchos diferentes y que sostienen, digamos, credos o creencias totalmente heterodoxas con relación al brahmanismo. O sea, era, digamos, subversivo, podría decirlo. Y el budismo era una de estas creencias heterodoxas, ¿no? Entonces, normalmente el término diti se utiliza para referirse, digamos, a las distintas creencias que existían en la época que el Buda vivió de sus contemporáneos. Y normalmente eran creencias
digamos, religiosas o filosóficas, ¿no? Pero bueno, eso hace 2600 años, en la India, en la época del Buda. ¿Qué valor tiene eso para nosotros, que vivimos en un mundo completamente diferente que eso? ¿No? Realmente ese análisis que el Buda hizo, ¿sigue siendo relevante? ¿Sí o no? ¿No? Eso yo creo que nosotros tenemos que responder eso. Y también entender esto desde el punto de vista moderno, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un salto histórico hasta el siglo XVIII, en la época de la Ilustración en Francia, ¿no? Entonces, voy a introducir esto para mostrarles a ustedes que todo el análisis que el Buda utilizó es perfectamente aplicable a el mundo que nosotros vivimos. ¿Cómo aplicarlo? La cuestión. Ahora, este filósofo, esta persona es una persona muy importante, ahí tienen el busto de él, tiene un nombre muy largo, el apellido es Destut Antoine, y fue un filósofo, bueno, fue de todo en realidad, ¿no? Porque él vivió a finales del siglo XVIII, en la época de la Ilustración, en la época de la Revolución Francesa. O sea que fue una época que es muy difícil para nosotros comprender, porque ahí hubo, digamos, como no sé, el Big Bang. Un poco podemos hablar, ¿no? Porque de toda la monarquía absoluta francesa no vino la Revolución Francesa y totalmente, no solamente la Revolución Francesa, sino toda la cuestión de las ideas y eso se acopla, digamos, a la revolución científica. O sea que hubo una época históricamente, sobre todo en Occidente, muy importante en la que él vivió. Y este filósofo francés fue quien acuñó el término ideología, por supuesto en francés, ¿no? Y ahí inmediatamente ese término lo tomaron en inglés. Si ustedes consultan el Oxford Dictionary, el Oxford Dictionary es muy bueno porque a uno le da la historia de las palabras. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer una búsqueda y poner una palabra y le dice cuándo fue la primera vez que esa palabra fue utilizada, ¿no? Claro, o sea, los franceses y los ingleses están cruzando el Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, es increíble porque él acuña ese término y el mismo año el término ideology aparece en inglés, ¿no? O sea, de que esta persona tuvo la visión, ¿no? De darse cuenta, ¿no? Que todo ese fermento y todo lo que estaba pasando en esa época necesitaba una explicación diferente a todo el paradigma de las monarquías que venía antes, ¿no? Entonces él acuñó el término ideología para referirse a la filosofía de la mente, a la filosofía de las ideas, a la ciencia de las ideas, ¿no? Y a partir de ahí ese término ideología empezó a tomar vida propia, ¿no? Porque si ustedes ven Marx y todo eso, ¿no? Entonces, yo he tomado esto porque, bueno, en el siglo XVIII tenemos este filósofo francés que acuña este término, ideología. Entonces, yo quiero que nosotros ahora apliquemos lo que hemos aprendido de Diti a este término que fue acuñado en Occidente en el siglo XVIII, por él en la época de la Revolución Francesa. Ahora, uno va a encontrar muchas definiciones de ideología, incluso si después quiere leer esto. Pero esta definición de ideología
moderna, está tomada de este Dictionary of Critical Theory, o sea que es relativamente nuevo. A mí me pareció una buena definición, entonces por eso la tomé. Entonces, un conjunto de creencias, convicciones o ideas que une a un grupo particular de gente y que determina las acciones que ellos realizan. Esa es una excelente definición para mí, por eso la tomé. Entonces, aquí nosotros sabemos lo que es una ideología. Entonces, si uno es, digamos, no sé, marxista, no sé si todavía hay marxistas, pero ¿cómo? Neomarxista o comunista o, no sé, socialista o capitalista, normalmente se utiliza en el sentido sociopolítico, ¿no? Pero no solamente el término ideología se refiere a una cuestión de un sistema económico y social, como puede ser el comunismo, el socialismo, el capitalismo, sino también se refiere a un sistema de creencias que une a un grupo de personas. O sea que de acuerdo con esta definición, ser budista es una ideología, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos un conjunto de creencias, ¿no? Que nos une, ¿no? Y en base a esas creencias nosotros actuamos individualmente o como grupo, como ustedes quieran. O sea, pero entonces, esta definición, ideología es un término que incluye a cualquier tipo de creencia o idea que la gente tiene. Entonces, Ditthi se puede traducir como ideología perfectamente y nosotros podemos extrapolar un poco todas las enseñanzas que el Buda impartió con relación a esto, porque Ditthi en la época que él vivió aplicaba a las creencias filosóficas y, digamos, religiosas de la época a cualquier tipo de creencia o ideología, ¿no?, que une un grupo de personas. Entonces, ¿cómo vamos a usar, digamos, nosotros vamos a usar un poco las herramientas del budismo para poder explicar la realidad del mundo contemporáneo? Y es perfectamente posible eso. Entonces, por favor, tomen nota bien de esa definición. Entonces, nosotros en esa definición tenemos tres cosas: la creencia o la ideología. Ahora, ¿cómo se origina la creencia y la ideología? Eso es un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo surge eso? Entonces, si nosotros queremos estudiar eso, vamos a tener que ir al discurso de las disquisiciones menores y mayores del Sutta Nipata. Ahí el Buda nos explica cómo surgen las creencias, ¿no? Y las creencias, ¿qué hacen? Unen a un grupo de personas. O sea, yo me identifico, no sé, como las personas católicas, ¿no?, que van a misa, ¿no? O de otras religiones, digamos, hacen las actividades en grupo, ¿no?, de su propia religión. ¿Cómo? Como la fila de ciegos que se van a un barranco. ¿Quiénes? Es Ditthi, ¿no? La fila de ciegos que se van a un barranco. Sí. Entonces, tenemos la unión y las acciones que el grupo realiza. Entonces, ya ahí nosotros tenemos una especie de diagrama. Entonces, por un lado tenemos las creencias, ideologías, ¿no? Después, la unión y las acciones de la gente. Entonces, no importa qué creencia, qué ideología, o sea, hay una gran diversidad. Pero
Entonces, nosotros tenemos que responder, ¿cómo surgen las creencias? ¿Cómo surgen las ideologías? Esa es una pregunta que nosotros vamos a tener que responder. Y después, ¿qué es lo que hace que una persona en particular tenga afinidad con esta o con aquella? ¿No? ¿No? Entonces, una creencia determinada hace de que un cierto grupo de personas, digamos, comulgue con ese tipo de ideología o creencia. Y si ustedes ven un poco la historia de la humanidad y la historia de Occidente, o sea, todo esto, este término que acuñó este francés, ¿no? Y todo lo que vino después, ¿no? Todas las revoluciones, ¿no? La revolución rusa, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Ah, gente, digamos, que se identifica, digamos, con una ideología, digamos, y, digamos, hace de que desaparezca el sistema zarista, ¿no? Etc. Entonces hay acciones que ese grupo, ¿no? O las independencias, digamos, de los países de América, ¿no? Eso también, no sé, podemos tomar tantos ejemplos para hablar sobre esto. Entonces, ahí nosotros tenemos lo que es una ideología, un sistema de creencias, de ideas, un grupo que se une alrededor de eso, y ese grupo que realiza acciones en base a eso, que eso es la parte de la ética. Sí. Piti siempre tiene una concepción negativa, porque antes decíamos que Piti es una creencia equivocada o una Sí, como en Pali. Equivocada, pero ideología creo que es neutral o es distinta, ¿no? Porque quizás no se la puede definir como equivocada, ¿no? Pero como creencia en sí. Pero lo que pasa es de que eso es una buena pregunta, que nosotros lo vamos a ir respondiendo a lo largo de esto. Lo que pasa es de que esa creencia es verdadera o falsa, ¿no? El comunismo es verdadero o falso, el cristianismo es verdadero o falso, el budismo es verdadero o falso. Lo que pasa es de que esa pregunta, si es verdadero o falso, no tiene una respuesta automática, porque como son conceptos, los conceptos no son absolutos, son relativos, ¿no? El problema es que la gente los toma como verdaderos o falsos, ¿no? Ese es el gran problema de las creencias o de las ideologías. No que la ideología sea verdadera o falsa, es que la gente tome eso como verdadero o falso. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Porque en realidad la gente se está peleando por un concepto. Cuando uno disputa, digamos, la creencia o la ideología de los demás. Y un concepto es una cosa que es conceptual, que no es absolutamente real, ¿no? O sea, de que ser budista o ser ateo es válido dentro de los parámetros que uno establezca para lo que es ser budista o ser ateo, ¿no? Son parámetros que la gente construye y establece. Entonces, si usted, digamos, sigue los parámetros de esa construcción, de esa creencia, entonces usted puede decir, bueno, yo soy budista o yo soy ateo, ¿no? Porque uno, digamos, se ajusta a esos parámetros. Pero esos parámetros son parámetros creados por los seres humanos. Entonces, como son construcciones, entonces eso no es absoluto, ¿no? Entonces, por eso, si nosotros estudiamos esos dos discursos del Sutta Nipata, vamos a ver, o sea, un poco lo que el Buda dice con relación a eso, que la gente crea las ideologías, digamos, ¿no? Pero la gente que crea las ideologías son gente común, gente no iluminada, ¿no? Entonces alguien crea una ideología y después otra gente siente afinidad a esa ideología y se une y actúa de acuerdo con esa ideología.
pero resulta ser que esa ideología fue creada por una persona común, una persona ordinaria, en el sentido de no tener una mente iluminada, ¿no? Entonces está toda esta cuestión de la cuestión de los conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí contesté más o menos la pregunta, ¿no? Entonces ahora nosotros veamos la última lámina de hoy, que es las creencias, ¿qué son? Una construcción mental que pertenece a la realidad convencional. Yo no sé cómo Marx, por ejemplo, se le ocurrió la cuestión del capital, o sea, seguramente en base a la observación de la realidad de su época, digamos, y de las condiciones de la clase trabajadora, digamos, en Alemania, en donde él vivía y todo eso. Entonces, una persona muy aguda, observadora y todo eso, él no tiene la lucidez de escribir eso, o como, ¿no? O, no sé, filósofos como Hegel y todo eso. Pero en realidad, cuando estudiemos Brahma-Yala Sutta lo vamos a ver. O sea, uno tiene un vislumbre de la realidad, pero uno construye todo un castillo, digamos, en base a ese vislumbre que tiene, que no tiene nada que ver con lo que uno vislumbró, ¿no? Entonces las ideologías, las creencias son construcciones de la mente en base, digamos, a vislumbres o, digamos, conocimientos parciales, como lo del elefante, digamos, que la gente tiene, ¿no? Y son conceptos. Entonces, como concepto, tiene una validez relativa. Y el segundo componente, que es la unión, el principio unificador, es la adherencia individual o colectiva a un conjunto de creencias o ideas, y eso es titi, esa adherencia. Puede ser también apego, ¿no? Cuando uno dice, yo simpatizo con eso, yo soy marxista, yo soy socialista, yo soy esto. O sea, uno se identifica con eso, ¿no? Uno tiene una afinidad. Entonces hay dos realidades últimas que son apego, deseo y diti, ¿no? Y después viene, si todo terminara ahí, no habría tanto problema en el mundo. Pero el problema es que en base a esa adherencia, a creencias o ideas, los seres humanos, individualmente y colectivamente, realizan acciones. Entonces, este tercer componente de las acciones que los individuos que se identifican con una particular ideología realizan pertenece a la realidad, a la esfera de la ética. No, porque ahí ya hay algo serio. No, porque las acciones que uno realiza afectan a los demás, ¿no? Entonces ahí uno tiene, digamos, transgresiones éticas muchas veces, individuales o colectivas, ¿no? En forma de guerras, justificadas, digamos, por... Entonces ese es el gran problema, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que extrapolar un poco todas estas enseñanzas para poder entender la realidad en el mundo en que nosotros vivimos. Entonces, esta es la primera parte de dos. Mañana vamos a continuar estudiando esto porque hay muchas otras cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando nosotros mañana terminemos, vamos a tener un panorama de este tema del Diti para poder empezar a estudiar el Brahma-Yala Sutta, que son las 62 creencias. Entonces, eso es todo por mi parte, 1 hora 18 minutos. Entonces, voy a dar lugar a preguntas y respuestas, tanto de las personas que están aquí en el monasterio como de las personas que nos están siguiendo en línea. Y entonces, el primero que quiera hacer una pregunta, puede, ya sea online, levantar la bandera, o aquí simplemente levantar la mano. El ejemplo que puso usted del dolor, sí, ¿es una creencia? No. O sea, eso es una realidad última. Ahora,
Si uno toma el dolor como mío o como yo, entonces ahí hay Diti, ¿no? Pero la experiencia del dolor per se, entonces ahí no hay, es una realidad última. ¿Cómo uno se relaciona con eso? Entonces ahí puede entrar o no Diti. No, eso lo vamos a ver mañana, sí. El budismo, ¿cómo se toma la parte de la relación entre, llamémoslo, pareja, porque hay un apego, alguien está compartiendo una vida, ¿no? Con otra persona. ¿Cómo lo ve el budismo? Pues el budismo lo ve como es. Ahora, el budismo no tiene, digamos, o sea, trata de ver las cosas tal cual son, ¿no? O sea, de que también, o sea, ahí hay apego y también, bueno, hay acciones sanas también puede haber, ¿no? De esas personas. Pero bueno, eso es lo que es. O sea, el budismo no dice que eso está mal. Lo que está mal es, digamos, el apego. Eso está mal, pero son estados mentales temporales también, esos que están en la mente de las personas, ¿no? O sea, pero para responder a su pregunta ya de una manera más genérica. O sea, porque sí, bueno, el budismo lo ve como es, pero está bien, es permisible siempre y cuando no se cometan transgresiones éticas. Esa sería la respuesta, ¿no? Mientras uno no cause sufrimiento a otros, entonces es permisible, sí. Y que lo que pasa también que cuando uno escucha estos conceptos y, digamos, lo que oye es que el apego está mal, generalmente uno entiende, a partir de ahora ya no tengo que tenerlo. Y entonces le puede dar mucha angustia porque cómo le va a hacer para no tenerlo a partir de ese momento. No es como decir que uno está meditando y uno está entrenando su mente para que no divague. Pero si uno entiende, ya no tengo que divagar nunca, entonces va a sufrir mucho, porque no es cuestión nada más de decidir, ya a partir de ahorita ya no divago porque está mal y no tengo que divagar. Entonces es una cuestión que se va como trabajando más que, digamos, los términos de bien o mal con respecto al apego, no implican una especie como de castigo de que ahora ya no puedo tenerlo, ¿no? Uh-huh. Eso no soy mala persona, o etcétera. No, o sea, Sino que hay que trabajarlo. No, o sea, el budismo lo que pregona es entender la realidad tal cual es, ¿no? Eso es fundamental, o sea, simplemente, alguien quería decir, sí. Sí. Usted estableció una relación casi de causa a efecto entre apego y diti. Quisiera entender mejor por qué siempre el apego causa diti. No, pero no, yo no dije que era una relación de causa y efecto. Lo que se explicó ahí fue que cuando surge el apego, a veces surge diti, ¿no? Son factores mentales que surgen juntos en el mismo momento. Pero no siempre que surge el apego surge diti. O sea, son simultáneos los factores estos. O sea, que no es que el apego... Ahora, el apego puede ser la causa o la condición. Eso es otro tema aparte, pero en el momento en que surge, esos factores mentales cuando surgen en el mismo momento, surgen juntos. Entonces ahí la condición es de mutualidad, que se llama. O sea, uno se está apoyando al otro, pero, por ejemplo, cuando uno le agrada algo, ¿no? Entonces, un objeto agradable. Entonces ahí hay apego, digamos. Ahora, pero si solamente le agrada algo, solamente hay apego. Pero si uno, además de que le agrade, que se apegue a ese objeto,
uno considere su objeto, digamos, de una manera contraria a la realidad, como es mío, o soy yo, o esto me pertenece. Entonces, ahí el apego tiene también ditthi. O sea, de que son dos factores mentales diferentes que surgen juntos. No es que uno cause el otro. No, o sea, que puede surgir perfectamente el apego sin que exista ditthi. Pero siempre que surge ditthi hay apego. Porque es la raíz. Es como una condición. Bueno, hay distintos tipos de condiciones ahí, ¿no? Sí, o sea, ahí nos estamos metiendo en un tema bastante complicado, si hablamos de las condiciones. Bueno, y una última cosa. Sí. La ignorancia no se ha mencionado como... Sí, de hecho, una de las tareas que le pedí a Felipe es que analizáramos la diferencia entre la ignorancia y ditthi, ¿no? La diferencia entre el apego y ditthi, ¿no? La ignorancia en realidad lo que significa es no ver. La ignorancia es no ver la realidad, tal cual es. Y ditthi es ver incorrectamente, ¿no? Entonces la ignorancia es un factor mental diferente que también está ahí. También está presente. Es porque uno no ve la realidad. La ignorancia es una especie de velo que uno no le tapa la visión. Eso es la ignorancia. Y ditthi es una visión, como uno no ve, entonces uno está especulando sobre algo con relación a eso, porque la ignorancia no le permite ver. Porque si la ignorancia no estuviera, uno pudiera ver, entonces ditthi no estaría ahí, algo así. Sí. Era muy relacionada a eso, que si en la afirmación de que la ignorancia se debe a creencias equivocadas, podríamos decir que la ignorancia es entonces el resultado de ditthi, o también incluso podría, si dijimos que son personas comunes las que originan las creencias, entonces también la ignorancia puede ser causa de ditthi. Esto es de ignorancia. No. Más que todo sería al revés. O sea, que ditthi sería causa de la ignorancia. Aunque también no se habría que explicar muy bien qué significa causa, ¿no? Porque el problema de la causa, una cosa es una causa y una cosa es una condición, ¿no? Una causa es que A produce B. Y la condición, o sea, que cuando hablamos de causa, A está en un periodo de tiempo diferente que B, normalmente. Pero cuando hablamos de condición, no necesariamente están en periodos de tiempo diferentes, ¿no? Ahora, pero nosotros nos vamos a meter en un terreno que aquí es muy complejo, porque se dice que la ignorancia normalmente es el origen del ciclo del origen condicionado, ¿no? Pero cuando se dice que la ignorancia es el origen del ciclo, no siempre la ignorancia está en el pasado y digamos, y ditthi, por ejemplo, está en el presente, porque la ignorancia también puede estar junto con ditthi en el mismo momento. Entonces, por eso yo preferiría que no entráramos en eso, porque, o sea, esto es un tema, pero sí hay preguntas concretas. Sí. Pero también es importante diferenciar que ignorancia es no ver. No se refiere a que uno no sepa o no tenga conocimientos. Por ejemplo, que no sepa sumar o multiplicar. El problema es lo mismo de los términos Pali, ¿no? De que hay varios términos en Pali para la ignorancia, moja, villa, y nosotros traducimos como ignorancia. En inglés a veces se traduce como delusion, ¿no?
pero también delusion tiene un poco de ditthi, o sea, delusion es ver, el término en inglés es ver una cosa diferente como es, ¿no? O sea, de que delusion en inglés, o sea, por eso el problema son las traducciones de los términos, ¿no? En realidad el término pali moja o avilla tiene ese significado de que uno no ve la realidad como es. O sea, que la ignorancia, se dice que hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia latente y la ignorancia manifiesta. La ignorancia latente es que, por ejemplo, ustedes están meditando, pero no pueden ver la impermanencia, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso se debe, no, eso significa de que cuando ustedes están meditando, tienen mentes sanas, pero debido a la ignorancia latente, uno no tiene la habilidad de poder ver esos objetos de acuerdo con su verdadera naturaleza. Pero después está la ignorancia manifiesta, que es cuando uno tiene la ignorancia en la mente en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento, la ignorancia tiene la función de que a uno no le permite ver que esa es una acción insana, que eso es un estado insano, ¿no? Entonces, por eso normalmente uno se da cuenta de que del estado insano después, porque la ignorancia lo que hace es taparle un poco la vista a uno. Entonces, cuando uno está haciendo una acción insana, en ese momento la ignorancia lo que hace es impedirle a uno darse cuenta que eso está mal, que eso es una acción insana. Después, cuando pasó el tiempo, uno sabe que eso es una acción insana porque ya no tiene ignorancia. Pero en el momento, la ignorancia tiene esa función, ¿no? O sea que, en ese sentido, una persona muy docta, muy letrada, con muchos doctorados, también tiene ignorancia. Ah, claro. Sí, o sea, la ignorancia aquí no significa falta de aprendizaje o de conocimiento. No tiene nada que ver, no. Eso no es el significado del término. Ahora voy a tomar unas preguntas a ver si hay alguien aquí. De acuerdo, entonces tengo una pregunta de Edgardo Diogueta. De acuerdo a esto, podemos decir que el mundo de los humanos nunca podrá liberarse de las creencias erróneas. En otras palabras, el Dhamma difícilmente se podría establecer como fuente de un sistema. Pues bueno, eso es una afirmación bastante general, ¿no? O sea, de que el mundo de los humanos nunca podrá liberarse de las creencias erróneas. Porque las creencias erróneas son construcciones de la gente, ¿no? Entonces, comprender bien eso es bien importante. O sea, y el Dhamma, la enseñanza del Buda, a nosotros nos permite entender un poco todo ese paradigma, ¿no? Entonces, el estudio de las enseñanzas budistas a nosotros nos permite entender bien todo este procedimiento. Sí. Sí, adelante. sí, Ditthi es una realidad última y las realidades últimas son inevitables. En ese sentido, quizás el Ditthi sí que es inevitable, ¿no? No, porque el Ditthi es un factor mental insano, pero se puede identificar y corregir. no, lo que pasa es de que Ditthi es algo que surge cuando hay condiciones. No es que esté siempre presente en la continuidad de la conciencia de un individuo. Vale, como el dolor. ¿Cómo? Como el dolor que puede aparecer y desaparecer. Ya, o sea, de que Ditthi es, en Pali tiene un término, huésped, agantuka se llama, o sea, de que son como huéspedes indeseables, digamos que vienen a la conciencia y surgen y están por un tiempo y después, dependiendo cómo uno sabe manejar la situación, los huéspedes se van rápido o se quedan por mucho tiempo. Sí. Nada más quisiera que repitiera el término que acaba de decir. Agantuka. Agantuka. Agantuka significa huésped en Pali. Entonces, se dice de que los factores mentales insanos son huéspedes de la conciencia. O sea, que significa que en algunos momentos
están asociados con la conciencia y otras veces no. O sea, de que no son inherentes a la conciencia, sino que son como, ¿cómo se dice?, agregados a la conciencia, como si se le pegaran a la conciencia en determinados momentos. Eso es lo que significa. Pero claro, o sea, uno va a tener Diti, ¿no? Porque Diti es un factor mental que uno radica solamente cuando alcanza el primer estado de iluminación, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a alguien si uno tiene Diti o no, o sea, uno no tiene Diti ahora, pero mañana van a ver, o sea, qué difícil que es Diti. Porque Diti, entender a nivel Diti como creencia, eso es fácil. Las vamos a estudiar a todas si quieren. Pero el problema de Diti es el Diti, digamos, con relación a los agregados. Eso es lo que vamos a estudiar mañana. ¿No? Y es algo que uno está experimentando continuamente en la meditación, en la vida. Eso es cuestión de explicar un poco para que se den cuenta. Sí. ¿Las realidades últimas son factores mentales? ¿Perdón? ¿Las realidades últimas son factores mentales? Bueno, hay algunas realidades últimas que son factores mentales y hay otras que no. Por ejemplo, las propiedades materiales también son realidades últimas. La conciencia es una realidad última. O sea, de que hay diferentes realidades últimas. Voy a tomar una pregunta más online, a ver, para darles participación ahí. Entonces aquí tengo otra que es Lucía del Compare. Según los griegos, hay doxa y espiteme. Los dos serían creencias. Los dos conceptos serían diti, de acuerdo con el budismo. Bueno, a ver, le voy a dar el micrófono a Lucía para que nos explique un poco de filosofía griega, ¿no? Y Lucía del Compare. Lucía, ¿tiene el micrófono, por favor? No lo tiene puesto. Ay, buenas noches, venerables. Sí, a ver, sí, buenas noches, Lucía. Si nos pudiera explicar a todos los que estamos aquí estos conceptos griegos, doxa y espiteme. Episteme es la creencia de la ciencia. Digamos que es el desarrollo de la ciencia. Y doxa lo manejan como opinión, o sea, lo que cualquier tipo de opinión. Entonces, epísteme pues da pie a lo que es el avance de la ciencia. Okay. Entonces, el avance científico, entonces, o sea, vaya, la pregunta es, dado que la ciencia también es una realidad convencional, también es Diti o ¿qué sería? O sea, si... Ya, o sea, de que, ok, entiendo la pregunta. Entonces, sí, en realidad serían este primer componente, que es una creación de la mente, ¿no? O sea, ya sea una opinión, o un punto de vista, o una especulación, o, digamos, una teoría, digamos, que tiene, exacto, digamos, un sustento, digamos, en la realidad. Ambas serían parte de la realidad convencional, de la realidad conceptual, de acuerdo con el budismo. Aún las teorías que son verdaderas, digamos, serían parte de la realidad convencional de los conceptos, ¿no? O sea, sí no son parte del Diti, son parte del Diti, la definición de Diti como creencia o teoría. En ese sentido, sí, serían Diti. O sea, que nosotros podemos utilizar el término Diti cuando definimos un sistema de creencias, una teoría. Sería Diti. Ya, como sí, concepto. Porque los dos conceptos los puso en la definición, tanto dogma como teoría, como opinión. Claro, porque lo que pasa es de que cuando nosotros hablamos de Diti como una construcción de la mente, entonces ahí entra todo. Es como el discurso que vamos a ver
el Brahmayala Sutra. Ahí, digamos, cualquier, digamos, construcción. Ahora, lo que tenemos que entender es que no significa necesariamente que sea erróneo eso. Pero es Diti en el sentido de que es una construcción, ¿no? Basada como sea, o sea, ya sea una especulación, una teoría, no sé, algo que ha sido a lo mejor demostrado o probado de alguna manera u otra, pero en última instancia son todas realidades convencionales, esos son conceptos, ¿no? Porque incluso yo tengo una ponencia de la cuestión del concepto de la realidad de acuerdo con el budismo. Aún las ciencias duras, ¿no? Como por ejemplo la física y todo eso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de acuerdo con el budismo, el tiempo y el espacio son conceptos, ¿no? O sea, de que normalmente son cosas, ¿no? De que ahora se manejan, digamos, en todas las nuevas teorías de la física y todo eso. Pero aún así, estas cosas que se manejan en estas ciencias son parte de la realidad convencional, los conceptos, ¿no? En realidad los conceptos del tiempo y del espacio son construcciones mentales, ¿no? De los seres. De hecho, la base de los experimentos se llaman constructos. Se elabora un constructo científicamente y después se busca comprobar que era cierto lo que se construyó. Pero, esa parte de una pero también uno demuestra eso a través de la realidad convencional, ¿no? Sí. Sí. O sea, la ley de gravedad es... Sí, o sea, no se vaya a tirar de ahí arriba. ¿No? O sea, es la ley de la gravedad, ¿no? Sí, pero es una construcción. Sí, son construcciones mentales. En realidad es una fuerza. Sí, sí. O sea, de que... Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, esa es una cosa de que se ha discutido algunas veces, de que si ustedes leen, por ejemplo, el Canon Pali, y cuando estudiemos el Brahmayala Sutra vamos a ver toda la cuestión de los conocimientos directos, o sea, el Buda, y no solamente seguidores del Buda, sino también de otros sistemas religiosos, tenían acceso a todo este tipo de conocimientos directos, ¿no? A través del desarrollo de las chanas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando esos conocimientos directos funcionan, es como si uno tiene un paradigma de la realidad diferente, digamos, al paradigma que nosotros tenemos. Entonces, para mí, un poco para analizar la ciencia moderna, es como si le faltara algo al paradigma de la ciencia para poder ser completo. Porque, por ejemplo, esta cuestión de la gravedad no es igual en cualquier lado. O sea, entre la misma Tierra uno pesa menos en un punto que en otro, porque las condiciones son diferentes. Sí, pero por ejemplo, pero volviendo a la ley de la gravedad, por ejemplo, ustedes van a Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Que Lucía fue, ¿no? Y también fue ahí a donde llegó el budismo por primera vez, Mahinda, el hijo de Asoka. ¿No? Hay un lugar que se llama en Sri Lanka Mijintale, ¿no? Y la historia es de que el hijo de Mahinda fue a través de Aviñas, ¿no? Desde el sur de la India a Sri Lanka, y ahí está el lugar donde llegó, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible eso? No si, no, con todas las leyes que nosotros tenemos, o sea, eso es algo, ¿no? Que es mágico, ¿no? O como uno le quiere llamar. Pero eso en el Canon Pali hay incontables historias con relación a eso. Entonces uno las tiene que desechar porque eso no puede ser explicado con el paradigma científico que nosotros tenemos. ¿Cuál es la actitud que uno tiene que tener?
con relación, por ejemplo, a eventos de esa manera, que por supuesto, yo creo que en el mundo moderno ya eso no existe. Aún dentro ¿No? de lo convencional, muchas cosas que primero se tomaban como mágicas, después se han demostrado un sustrato dentro del mismo constructo científico, pero vamos a hablar. No, o sea, que a lo mejor la ciencia va aproximándose a muchas de estas cosas, pero o sea, cosas inexplicables, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, que justo mientras explicabas antes lo de Viti, también me había venido la idea de doxa y episteme, y que yo mientras lo explicabas lo comprendí de la forma de que Viti sería como doxa, que para los griegos doxa era la opinión falsa, y la episteme sería la verdad, la verdadera, la verdad, que es un poco inalcanzable. La episteme en realidad es inalcanzable porque, según como explicaba Platón, era dependiente del mundo de las ideas. Entonces esto me gusta porque hay como un paralelismo muy claro, veo, entre la filosofía budista y quizás la filosofía griega también. Sí, está bien. Creo que Diti y Doxa son sinónimos conceptuales. Ajá. Pero también, o sea, episteme, ¿no? Siendo una construcción mental. Lo que pasa es que episteme no es ciencia, en realidad. Para los griegos episteme era inalcanzable. Y después la ciencia tomó la episteme como objetivo, ¿no? ¿Usted escuchó eso, Lucía? Sí, venerable. Sí. Como que la ciencia es el camino hacia la episteme, pero a través de la validación. O sea, el episteme sería como la realidad última. Exacto. Es un poco, si uno quiere hacer un paralelismo ahí. Tras un Platón, que como el mundo de las ideas es inalcanzable para los humanos. Claro, pero ahí hay una diferencia con el budismo, porque la realidad última es algo que uno puede experimentar, y eso no es algo que es inalcanzable, ¿no? No, porque es algo que nosotros estamos experimentando continuamente. Lo que es importante con la realidad última es saberla discernir. Normalmente, y por eso también es la parte de la meditación que es importante. A ver, voy a tomar otras preguntas aquí. Una pregunta de Soledad. Mientras no seamos iluminados, siempre tendremos diti e ignorancia. O sea, siempre tendremos diti e ignorancia mientras no estemos iluminados. Correcto. O sea, de que son, digamos, estados mentales que diti se elimina en el primer estado de iluminación y la ignorancia solamente en el cuarto. Entonces, correcto, sí. Sí, Miguel. Yo creo que Diti, llamémoslo así, se ayuda mucho de la ignorancia. Porque, por ejemplo, gracias a la ignorancia de mis padres, puede ser que yo tenga creencias que yo percibo como buenas, que realmente no son una realidad, no es algo que yo pueda justificar de una manera, ¿no? Exacto. No, o sea, que la ignorancia y diti normalmente están ahí, juntos. Ya. Pero no nada más de los padres, sino de la que uno ya tiene también. ¿No? Origen condicionado. Aquí tengo Edgardo, que dice, sin embargo, mediante estas construcciones mentales, la ciencia puede manipular las realidades últimas de la materia. No, lo que pasa es de que, o sea, cuidado, ¿no?, con las afirmaciones que hacemos aquí, ¿no? No, o sea, ok, vamos a distinguir bien para no confundirnos. Diti como realidad última es interpretar la realidad incorrectamente. Y eso es importante que nosotros entendamos, ¿no? Ahora, Diti también tiene otro significado que es las construcciones de la gente. Entonces esas construcciones van desde un punto de vista, una opinión, una ideología, una creencia, una teoría. Todo eso es Diti como una realidad convencional, ¿no? Ahora, la validez de Diti como realidad convencional, ¿cómo se determina? Esa es una pregunta. ¿Es posible determinar eso? Ahora, la respuesta es que es posible determinar la validez si uno establece patrones, ¿no? Y puede comparar, digamos,
esa teoría con los patrones establecidos, porque como es realidad convencional, ¿no? Es construcción mental, ¿no? Y ese es el gran problema, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, de que uno considera algo que no es real como real, ¿no? Entonces, por supuesto que esas teorías son fantásticas, o sea, porque ¿no? Explican y no solamente también permiten la tecnología y todo eso. Pero hablar de la realidad o la verdad de eso, ese es otro tema diferente. Porque como son conceptos, entonces no se puede validar algo a nivel conceptual de una manera absoluta. Y yo espero que tengamos tiempo para estudiar esos dos discursos del Sutta Nipata, porque eso nos va a aclarar mucho a nosotros en relación a eso. Bueno, o sea que Diti puede ser es la acción de construir y aparte es lo construido. Bueno, a los dos se les llama Diti. Bueno, lo construido sí, o sea, exactamente. Ya. Son cosas diferentes, pero se les da el mismo término. Y esas teorías, digamos, o esas creencias, están construidas, como vamos a ver en el Brahmajala Sutta, muchas de ellas, por gente, o sea, que tiene conocimiento que nosotros ni siquiera nos acercamos, o sea, un punto, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, todo el conocimiento humano de todas estas llanas y todo eso? A propósito, ahí hay en el cuarto, ¿quién está en el cuarto ahí del comedor? Bien. Entonces ahí hay unas casinas. Que yo Ya salieron de ahí. ¿En dónde están ahora? Están en el tapaco, pero las consigo. Voy a necesitarlas a partir del lunes, por favor. Porque, para explicarles un poco todo eso, ¿no? Entonces hay gente que ha logrado, digamos, tener, digamos, desarrollos mentales muy elevados. Y esa gente, en base a experiencias directas, elabora teorías o creencias, ¿no? Entonces, ¿cuántas creencias se han creado, digamos, en base, digamos, a experiencias meditativas que en realidad eso no corresponde con la realidad? Claro. Entonces eso lo vamos a ver en el Brahmajala Sutta. Ok, sí, Eliana. Entonces, cuando está presente Diti como factor mental, es cuando los agregados se vuelven agregados de la adherencia. Si está presente Diti. Lo que pasa es de que la adherencia puede ser también el apego o el deseo. ¿Hay Diti ahí apego? Sí, pero puede haber apego y no Diti, ¿no? Pero los agregados de la adherencia, el término upadana kanda, que se llama en Pali, significa cualquier tipo de objeto que esté dentro del rango de las impurezas mentales, ¿no? Y entre ellas está, digamos, o sea, Diti es una, ¿no? El apego es otra, la ignorancia, ¿no? Entonces, cualquier objeto que pueda ser tomado como objeto por las impurezas mentales se denomina agregado de la adherencia. O sea, de que desde el punto de vista de la Abhidhamma, esos son 81 conciencias, 52 factores mentales y todas las propiedades materiales. O sea, que todas las conciencias mundanas. Ok. Entonces, ustedes seguramente van a tener más preguntas y todo eso. Entonces, mañana tienen 45 minutos, ¿no? para repasar todo esto. Pero yo creo que ha quedado bien claro un poco lo que yo he querido explicar sobre todo eso de Diti, que hay dos formas, ¿no? Factor mental, insano, y de construcción, de proliferación, digamos, conceptual. Entonces, si nosotros entendemos eso y sabemos diferenciar, entonces nosotros vamos a evitar un montón de problemas, ¿no? Cuando estudiamos todo esto.
Ok, entonces, si no hay más preguntas ya online, y no hay más preguntas aquí, no sé si me pasó alguna, a ver. El enlace de PDF. Yo voy a compartir El audio y todo. el audio y el video en la página de Budispano ¿Esa la compartiré? esta noche. Oh. Bueno, pues vamos a terminar por hoy. Vamos a ver.